No sé, doctor, pues nos puede poner. Jaime, gracias por hacerme acuerdo. Listo. Entonces, como les decía, haciendo un recorderis de ayer, para la instalación de la audiencia de flagrancia, ustedes qué tenían que hacer? Analizar dos puntos claves que no se pueden olvidar. La aprehensión y la flagrancia como tal, ¿sí? Acuérdense que existen algunos tiempos, acuérdense que son 24 horas desde la aprehensión hasta que se pueda pasar la audiencia de flagrancia como tal. Entonces, nosotros analizamos algunos partes policiales en donde vimos alguna información y alguna documentación que yo les decía, tienen que tener en cuenta esos momentos, esos tiempos, sobre todo en el tema de la aprehensión. Acuérdense que la flagrancia, cuando existe una persecución, debe haber una narrativa de los hechos de la persecución. Debe decir, el hecho ocurrió, por ejemplo, a las 6:20 p.m., pero existió una persecución ininterrumpida, haciendo diferentes diligencias de búsqueda, de triangulación de llamadas y se pudo detener a los involucrados o a los sospechosos a las 2 de la mañana, ¿ok? Acuérdense que la aprehensión va desde las 24 horas. Ahí es en donde muchas veces los policías se confunden y por eso nosotros hemos tenido la ventaja de tener algunos procesos positivos en cuanto a la aprehensión, ¿ya? Acuérdense que, como yo les decía, siempre van a ser 24 horas. La regla es cuando existe dificultad en pasar la audiencia, se hacen las 48 horas. Tal vez en zonas de difícil acceso, tal vez en zonas que no son pobladas, no existe una unidad de flagrancia cercana, ¿sí? Eso nosotros analizábamos en cuanto a los delitos. Y en cuanto al tema de materia de tránsito como tal, distinguíamos algunos aspectos. El primero, por ejemplo, un delito de muerte culposa que viene de materia de tránsito en sí, ¿no es cierto? En donde decíamos que, de igual manera, ¿qué tenemos que verificar? Ya no el parte policial, sino el parte de la entidad de tránsito. Si es que obviamente la policía fue quien tomó procedimiento, pues será la policía. Entonces, acuérdense de eso. Y el segundo momento importante, como les decía, ya es la legalidad de la aprehensión, perdón, ya es la flagrancia como tal, ¿ok? Entonces, dábamos algunos argumentos sobre la ruptura de la inmediatez. ¿Qué quiere decir eso? El hecho ocurrió a las 2 de la tarde y la aprehensión consta a las 5:30, sin que conste en esas 3 horas unos hechos relevantes. Entonces, ustedes pueden atacar por ese tema. ¿Ok? Entonces acuérdense de revisar para la aprehensión el parte. Aquí vimos que teníamos la hora de aprehensión, vimos que teníamos también la hora en la que se cometió aproximadamente el hecho, que está justamente por aquí. Y esas horas, pues lo general son las mismas, ¿no? Y acuérdense que en el parte debe existir una información también de que de las evidencias, de los indicios que se han recabado y que a posterior ya dentro de un proceso como tal podrían ser elementos de prueba, ¿sí? No se olviden de eso. Si es que aquí no existe una debida anunciación de esta evidencia, no existe un formato, no existe en las características. Por ejemplo, aquí podemos ver de un teléfono celular, el número de email, todas esas cosas a ustedes les van a servir ya dentro del proceso judicial como tal, ¿sí? Una vez que hayamos pasado la aprehensión y una vez que el juez haya calificado la flagrancia, yo les decía, ahí el fiscal tiene dos opciones. Por lo general siempre formulan cargos y cuando no se tienen los elementos de convicción necesarios, pues no se formulan. También analizamos el tema de un parte de tránsito por manejar en estado de embriaguez, les daba algunas pautas sobre qué es lo que ustedes tienen que atacar. Acuérdense que todo control de punto fijo para el tema de tránsito tiene que tener una orden de servicio. No se olviden de eso. ¿Dónde está la orden de servicio? Ya saben, acompañada a todos los documentos adjuntos, aquí está, orden de servicio. Recuerden que todas, absolutamente todas los procesos, todas las multas, las contravenciones y los procedimientos tomados por los agentes de tránsito, estos tienen que estar, ¿qué? Debidamente grabados. Eso está en el reglamento a la ley de tránsito que también ya les envió a los grupos y en la ley de tránsito, ¿sí? Acuérdense que, bueno, esto les decía yo, esta es una prueba de Alcotés que nosotros habíamos verificado ayer y más que nada quería hacer un recorderis de eso.
También hablábamos de la importancia del verbo rector. Bueno, ya hablamos rápidamente ayer, pero sí quería de nuevo tomar este tema porque ayer les decía yo la importancia del verbo rector, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante el verbo rector? Conversábamos ayer porque esto nos define y nos determina exactamente la acción que se puede considerar como delito, ¿ok? ¿Cuáles son los verbos rectores? Puede ser robar, matar, hurtar, vender, almacenar, comercializar, distribuir, ¿no? Si esto hablábamos aquí de un ejemplo del artículo 264 del COIP que tiene varios verbos rectores. Entonces, ustedes van a tener que identificar ya después de todo lo que habíamos hablado con antelación, el verbo rector. ¿Por qué el verbo rector? Porque de eso depende la acusación de fiscalía, ¿no es cierto? Ya estamos en qué fase ahorita. Ya estamos ahorita con nuestro cliente prácticamente en la apuesta de que le vayan a formular cargos, ¿no es cierto? Ahora, este era el punto que yo quería conversar con ustedes sobre los hechos que motivaron la aprehensión. Aquí hay algo importante. Miren, aquí yo les pongo que la defensa no puede contradecir los hechos narrados en el poste policial con su propia versión, ¿no es cierto? Y vamos a escucharle a Vanessa que siempre participa. ¿Por qué Vanessa usted cree que yo pongo que no se puede, Vanessa Cuadrado? Porque para que no sé si hay otra Vanessa de repente. ¿Por qué usted cree que yo les pongo aquí, colega, que no se pueden contradecir los hechos? Vamos a escucharles un poquito. ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Hola, Vanessa. Eh, Pienso que por el tema de tal vez que no exista, eh, ¿cómo sería esto? Mm, no sé, tal vez desconocimiento, no sé. No hay problema, Vanessa, para eso estamos aquí, ¿no es cierto? Miren, ¿por qué yo les pongo que la defensa puede contradecir los hechos, ¿no es cierto? No que no puede, perdón. La defensa puede contradecir los hechos, pero ojo, ¿por qué nosotros no podríamos decir ese hecho como tal es mentira? O ese hecho como tal no pasó. Los partes policiales en el momento en que pasan a ser ya un testimonio del policía o del agente a aprehensos como tal, ¿no es cierto? Cuando pasan a ser parte ya dentro de la audiencia de un testimonio, no sé si ustedes todavía no han pasado audiencias, pero lo que hace el agente de tránsito o lo que hace el policía es declarar bajo juramento, ¿ok? Hasta en las impugnaciones de tránsito, que es el tema que vamos a ver en el siguiente curso, ¿qué hace el policía o el agente aprensor? Declarar bajo juramento. La declaración bajo juramento se entiende que es verdad, que todo lo que dice el parte es verdad. Entonces nosotros no podríamos decir, no, lo que sucede ahí es mentira, no. Lo que nosotros tenemos que hacer es desviar y contradecir esos hechos, pero bajo un criterio técnico, ¿ok? ¿A dónde quiero llegar? Por ejemplo, ¿y por qué esto es una regla de debate? Porque yo me he topado con colegas, a veces he ayudado a pasar audiencias o a veces hemos estado esperando que nos toque flagrancia, sobre todo de tránsito, en donde ¿qué sucede? El abogado dice, no, no pasó de esa manera, pasó de la siguiente manera. Entonces, eso no es un debate técnico. ¿Por qué? Porque a la final los jueces, ¿qué suelen decir? La declaración bajo juramento del agente de tránsito se considera una verdad absoluta, ¿no es cierto? Se considera, no dice es una verdad, se considera. ¿Por qué? Porque está bajo juramento. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Ver los puntos débiles del parte, ¿ok? No irnos y decir, no pasó eso. No, 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 ratito. Esa situación pasó de la siguiente manera. Por ejemplo, como yo les decía, la aprehensión fue a las 6:29 del PM. El agente dice, el presunto delito se cometió a las 6:29 PM, dándose la aprehensión a las 11 de la noche. A ver, ratito, no fue de esa manera. Realmente la aprehensión se dio a las 6:29. Entonces, miren, ahí ustedes atacan ese hecho, ¿ok? Pero, como les digo, de forma técnica, no podemos ir a negar algo que no podemos nosotros por lo menos probar, ¿sí? Entonces, otro aspecto importante es,
que me suelen consultar algún, perdón, que me suelen consultar algunos colegas es eh, ¿qué pruebas llevo a la audiencia de flagrancia? ¿No es cierto? Pero, a ver, Nino Carrer, ¿qué pruebas llevaríamos a la audiencia de flagrancia? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Como prueba como tal, doctor, sería únicamente lo que comúnmente saben llevar, los arraigos sociales, laborales, certificados laborales, aportaciones al IE si está afiliado, Ya, copia de servicios exacto, Nino. básicos. Ya, ahora hay que aclarar algo, Nino, aquí. En flagrancia no se practican pruebas. La justificación de arraigos no es un elemento de prueba, ¿no es cierto? Es simplemente una documentación que pretende justificar un arraigo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo les digo esto? Por qué me tomo el tiempo de explicarles de esta manera? Porque miren, ya en el ejercicio de la profesión y todo, yo hice mis prácticas hace 6 años en la unidad judicial penal, me llevo todavía con los abogados de aquí, de las unidades judiciales penales en Cuenca, entonces hasta con los jueces, pero ellos ya de broma y de chiste y todo dicen, o sea, hay abogados que realmente no están preparados ni siquiera están preparados para presentarse a una audiencia y hablar con criterios técnicos, ¿no es cierto? Entonces suele pasar que los abogados dicen le corren traslado con lo que ha manifestado Fiscalía en cuanto a la flagrancia, con cuanto a lo que ha dicho el agente aprensor, y dicen, señor juez, yo como prueba quiero practicar lo siguiente. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Y el juez dice, a ver, ratito, abogado, este no es el momento procesal oportuno. Entonces, ustedes quedan mal como abogados delante de su cliente, delante de otros colegas. Entonces, por ejemplo, en flagrancia no existe forma de practicar pruebas, ¿no es cierto? Entonces, ¿en base a qué trabajamos? Solo en base al informe policial. Y obviamente, Fiscalía sí puede haber tenido tal vez un reconocimiento, una reconstrucción, pero eso no se vuelve un elemento de prueba. ¿Hasta cuándo? Hasta una audiencia de juicio. Es más, recién en la evaluatoria y preparatoria de juicio es un anuncio de prueba, ¿ok? Entonces no hay que confundir eso, ¿sí? De igual manera, ustedes saben, el aprendido puede o no puede declarar, puede acogerse al derecho al silencio. Por lo general, yo nunca hago que declare. Solo hago que declaro cuando ha sido agredido por la policía. Porque si esto pasa, ¿ok? Esto pasa realmente. ¿Y yo qué quiero? Si quiero alegar o justificar una ilegalidad en la aprehensión, yo hago que él hable y manifieste. Muchas veces los policías sí agreden y esto sucede. Obviamente no es que en la mayoría de casos no lo hacen de locos, ¿no? Pero pasa cuando tal vez no se está permitiendo de forma correcta el trabajo policial, cuando existen otras personas involucradas y todo eso. Entonces, a veces yo he atacado por ahí. Por eso ustedes tienen que revisar, acuérdense lo que vimos arriba, la hoja de derechos. Tienen que revisar que exista también el informe o el certificado emitido por el médico que valoró a su cliente, ¿ya? Entonces, bueno, eso ya saben ustedes, la audiencia es oral y pública. Y acuérdense esto, otro tema más es que el juez puede hacer preguntas aclaratorias. ¿A quién? A Fiscalía y al agente aprensor. ¿Sí? Y hasta ustedes como abogados no se sorprendan si el juez les dice, oiga, les dice, yo qué sé, Francisco Brito, mire, no estoy entendiendo bien el tema de la comercialización o si el vehículo estuvo o no estuvo, ¿me podría explicar? Entonces no se sorprendan si es que el juez pide más información de la que consta en el parte, ¿ok? Tiene esa atribución y lo puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, si nosotros vamos a atacar estos hechos, como les digo, no a decir es mentira y punto, no, a atacar todo lo que exista débil dentro de los partes policiales. Entonces, nosotros tenemos que tener una estructura de ese argumento defensivo, lo llamo yo siempre, es reconocer lo que consta en el parte, ¿ok? Ustedes no pueden impugnar o no pueden contradecir algo que realmente ustedes no estén seguros, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí simplemente todo lo que ustedes digan van a ser simples falacias. Entonces, ¿cómo se van a mostrar ante el juez? Que están dando patadas de ahogado, que no saben técnicamente qué hacer. Entonces, no se metan a alegar cosas que realmente ustedes no pueden trasladarlas al debate, pues lo menos para que el juez tenga una duda razonable de que realmente pasó o no pasaron las cosas bajo esas circunstancias, ¿sí? Y ahí es en donde viene esa duda razonable.
Lo que ustedes tienen que hacer para que no se califique la flagrancia que yo les decía es plantear esa duda razonable. A ver, ratito, ¿cómo no se califica la flagrancia? En el tema que les di del verbo rector, vamos a poner otro ejemplo. Digamos que sucedió un robo a mano armada, ¿ok? Entonces es un robo con violencia, todo, su cliente fue detenido, pero estaban tres personas en el local. Y digamos, estoy poniéndoles los ejemplos para poder debatir, ¿no? Y digamos que de esas tres personas que ingresaron al local, uno era su cliente y realmente sí entró a hacer una compra. Y esto pasa. ¿Esto pasa con quiénes? Esto pasa con quienes hacen Uber, con quienes hacen taxi y sobre todo en el transporte para una comercialización de drogas, ¿no es cierto? Entonces, siempre en el tema de comercialización de drogas, por ejemplo, cuando hay transporte o algo, les llevan detenidos hasta la persona que estuvo manejando. Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer ahí? Y en el otro ejemplo que ya voy a finalizarles, pero por ejemplo, en este de la comercialización, ¿qué tendrían que atacar ustedes ahí? Tendrían que atacar qué? Tal vez la aprehensión de su cliente, sí, fue flagrante hasta cierto punto, se respetaron sus derechos y todo, la aprehensión. Pero la flagrancia, ustedes ahí sí no, señor juez, mire, mi cliente se dedica a hacer el transporte de Uber de tal hora a tal hora, fue llamado por la persona tal o fue contactado mediante la aplicación, es más, él tiene su dispositivo móvil, el que puede ser puesto a órdenes de la autoridad competente y bla, bla, bla. ¿Y ustedes ahí qué hacen? Le ponen una duda razonable al juez como que chuta, al parecer esta persona sí, realmente no es parte del hecho delitivo o del delito como tal, ¿no es cierto? Ahora, en el ejemplo que yo les ponía, que sí ha sucedido también, ¿y saben dónde sucede esto? Cuando, por ejemplo, hay una riña o hay un sicariato, sobre todo en la costa. Ustedes hayan visto que por lo general estos tipos de sicariatos en la costa se suelen dar, no siempre, pero se suelen dar cuando personas están consumiendo bebidas alcohólicas en la calle, ¿no es cierto? Entonces, yo hace más o menos, ¿qué será? Unos 8 meses tuve una flagrancia por ese tema. Mi cliente estaba consumiendo bebidas alcohólicas con los amigos afuera de una cantina, ya, exactamente en el Triunfo. Entonces, en ese momento llega un sicario y le da muerte a dos personas. La policía llega y les lleva detenidos a todos, ¿ok? Entonces, ¿yo qué tuve que alegar ahí? Que como tal, si hubo una aprehensión legal porque le leyeron los derechos, le dijeron que era sospechoso de la muerte, porque la policía ya llegó tardísimo y vio simplemente a dos personas muertas y las personas que estaban ahí. Entonces, ¿qué tendría que yo alegar ahí? Yo tendría que alegar que él era parte de eso. Entonces, ¿cómo puedo yo, si en ese momento no puedo probar eso, pero ya luego en la investigación sí, tal vez con videos, con testigos, ¿no es cierto? Tal vez ya en una investigación dentro de un proceso, pero yo qué tendría que atacar ahí? Que él estaba siendo parte del grupo que fue atacado como tal, más no cometió ese delito, ¿me entienden? Entonces, ahí hubo más indicios ya por parte de fiscalía, se extrajeron las cámaras y todo, se reprodujo la cámara porque sí le detuvieron a la persona que cometió el sicariato como tal, como a las 4, me parece que a las 4 horas le detuvieron con un seguimiento que hicieron, entonces la fiscalía llevó todos esos indicios. Entonces ahí yo que tuve que alegar, mire, aparte del video como tal que fue producido por el agente apresor, por fiscalía y lo que sea, mi cliente es parte de ello, se puede evidenciar todo. Entonces, sí, mi cliente salió en ese momento y la investigación continuó. Entonces, ¿qué yo ataqué ahí? Lo que sí puedo probar, ¿ok? Ahora, si mi cliente hubiera sido parte de los que realmente cometieron ese, ese hecho punible, ¿yo qué hubiera hecho? Nada, o sea, lamentablemente me hubiera tocado decir, señor fiscal, señor juez, nos damos pues legalmente notificados con la instrucción fiscal que inicia en este momento y en cuanto a las medidas cautelares solicitadas, me opongo a esta y a esta. Pues pones un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que atacar eso, porque de nada, yo sí he escuchado alegatos de que les quieren hacer ver a sus clientes que realmente cometieron un delito o algo como inocentes en la audiencia de flagrancia, pero como les digo, en la audiencia de flagrancia no existen elementos probatorios como tal que ustedes puedan hacer. Entonces, hacer un desgaste de, por
pues quedas bien, entre comillas. No es correcto. Ustedes tienen que distinguirse de los demás abogados porque son abogados técnicos. Entonces, si puedo atacar algo, lo hago. Si es que no puedo atacar y luego a posteriores dentro del proceso ordinario, dentro del tiempo de instrucción, yo puedo aportar elementos para que mi cliente no sea considerado como autor de un delito, pues lo haré. ¿Ok? Entonces eso. Si es que, bueno, ya hemos pasado la aprehensión, ya se ha calificado la flagrancia y todo, y el fiscal decide formular cargos. Recuerden que este punto 9 que está aquí va a ser lo que el fiscal diga en la audiencia. Esto se hace de forma oral, no tiene mayor formalismo, pero debe contener que la identidad del imputado, debe contener la relación circunstanciada de los hechos, la calificación jurídica del delito, por eso es el verbo rector, acuérdense. Aparte de eso, el tipo penal, el artículo y la pena, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos de convicción existentes? Ojo, no son pruebas, son elementos de convicción. Otro tema que saben, que suelen decir algunos colegas, señor juez, pero la fiscalía no tiene una sola prueba de que mi defendido cometió el delito. Entonces la fiscalía les responde y le dice, y miren cómo quedan mal. La fiscalía, ¿qué suele decir? Señor juez, aclararle al abogado del señor, yo qué sé, perdón, Nino Carrera, que no estábamos en una fase probatoria. Fiscalía no cuenta con elementos de prueba, sino ¿con qué? Cuenta con elementos de convicción que le están permitiendo formular cargos en contra de Nino Carrera. Pues ponerles un ejemplo, ¿ya? Entonces utilicemos estas palabras técnicas. Si ustedes a veces me escuchan aquí que me confundo o cambio de palabra o algo, es pues la naturaleza de la reunión en que estamos hablando, pero en las audiencias obviamente nos podemos confundir, ¿no? Tampoco vamos a ser perfectos, pero estas cositas pequeñitas son las que nos van puliendo de a poco, ¿sí? Entonces, si es que Fiscalía les formula cargos y ya no pudieron atacar nada, ¿qué les toca hacer? Ponerse a pelear en cuanto a la formulación de cargos, no pueden hacer nada. ¿Ok? Esta es otra circunstancia. He escuchado también que, bueno, un cliente me llamó una vez detenido y me dice, doctor, sabe que ya me pasaron la audiencia de formulación, la audiencia de flagrancia, me formularon cargos, estoy aquí con un abogado y me dice que me cobra $300 por apelar la formulación de cargos. ¿Ustedes pueden apelar eso? No. No existe apelación sobre una formulación de cargos. Lo que ustedes podrían apelar es la prisión preventiva, ¿no es cierto? Entonces, obviamente entiendo, ¿no? Bueno, no entiendo la verdad, pero ya capaz, ustedes saben que hay algunos abogados que pasan afuera de las unidades de flagrancia, ¿no? Y eso hay en todo el país. En todo el país. Y aquí en Cuenca también sucede de la misma manera. Hay unos 4 o 5 abogados que pasan de 8 a 3, 4 de la tarde, de lunes a domingo y son los que obtienen clientes a veces de buena forma, a veces de forma incorrecta. Entonces, mire, eh, cómo es la información que ustedes les tienen que dar a los clientes. Entonces, si es que ya existe una formulación de cargos, su única respuesta y la que yo sé tener es, señor juez, la defensa se pronuncia respecto a la formulación de cargos de la siguiente manera. Si bien reconocemos, por ejemplo, la presencia de mi representado en el lugar de los hechos, la calificación jurídica por cuanto el verbo rector no configura, bueno, este es el ejemplo de cuando les decía el verbo rector, pero cuando ya existe una formulación como tal, yo simplemente digo, si bien es cierto, Fiscalía es la dueña de la potestad acusatoria del Estado, nosotros en el momento procesal oportuno probaremos que mi cliente es inocente. Por lo cual nos damos pues legalmente notificados con el inicio de esta instrucción fiscal y en cuanto a las medidas cautelares solicitadas, nosotros requerimos las siguientes. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, son delitos que no pasan los 5 años, casi no, eso tienen que tener claro ustedes, ¿no? Para que realmente se solicite formulación de cargo, el delito tiene que tener una pena de más de 5 años, para que sea realmente necesaria, para que sea realmente proporcional esto de aquí. Lamentablemente la prisión preventiva en el país está prostituida, discúlpenme que utilice esta palabra, pero no hay otra opción más, ¿sí? ¿Por qué está prostituida? Porque en muchos casos, aquí en Cuenca sí hay actuaciones jurídicas todavía que uno se puede sacar el sombrero, pero en otros casos no. Ustedes saben casos grandísimos, ¿no? Que no vamos a entrar en debate si es que están de acuerdo o no, pero, por ejemplo, con el alcalde de Guayaquil, por ejemplo,
con el caso que yo les contaba de estas personas que no se calificó de flagrante, que habían hecho un secuestro aquí en Cuenca y todo eso, ¿no? A mi criterio, si la policía hubiera hecho bien, capaz el juez sí hubiera dictado prisión preventiva, ¿no? Entonces, la prisión preventiva en esos casos tan grandes se utiliza simplemente como mecanismo de presión, ¿ya? Entonces, si es que a ustedes por un delito, por ejemplo, de asesinato, por un delito, cuando es, por ejemplo, abuso sexual, cuando es violación y sobre todo a menores de edad, créanme que siempre les van a solicitar prisión preventiva, siempre. Y ahí casi ustedes alegar alguna situación es demasiado complejo. Pero tal vez para un tema de estafa, para un tema de robo y todo eso, pues pueden debatir algunos temas que ya vamos a ver más abajo, ¿ok? Entonces, si es que ya existe la formulación de cargos como tal, yo aquí me he permitido traerles a ustedes un extracto de un proceso de secuestro en donde esto simplemente es con el objetivo de que ustedes miren cómo es en este caso a ver, un reconocimiento de lugares de los hechos. Cuando ya existe una formulación de cargos por parte de fiscalía en audiencia de flagrancia, esto también suele estar ya en el expediente. Y esto más que discutirlo o algo, es un elemento de convicción más que se emite o que se realiza por parte de fiscalía a través de la policía judicial, en este caso, a través de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida. ¿Ok? Este es un reconocimiento de lugares de los hechos de un presunto, bueno, sí, presunto delito porque no existió sentencia en contra de secuestro. Entonces, miren, como ejemplo, este es el objeto de la diligencia. ¿Cuáles son los fundamentos que tiene el policía? ¿Cuáles son las operaciones realizadas? Y miren, que aquí están siempre las horas y los días. ¿Ok? Y los policías dicen, me constituyo sobre las calles de SN, Vía Palma, Parroquia Yagua, Cantón Baños, provincia de Tungurahua, en donde se encuentra ubicado el domicilio de tal persona. ¿Ok? Entonces, miren, y este reconocimiento de lugares de los hechos es bastante escueto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene solo una información de la casa en donde le encontraron al señor que estaba presuntamente secuestrado y la ubicación, nada más. Pero es más que todo para su conocimiento, para que ustedes puedan más o menos saber cómo se describe el tema. Ahora, esta de aquí, miren, este reconocimiento de igual manera del lugar de los hechos ya se da un poquito más técnico, ya dentro de la investigación como tal. Acuérdense que ustedes dentro de un reconocimiento de lugares de los hechos por parte de la policía, ustedes pueden solicitar ampliación, pueden solicitar aclaraciones. ¿Por qué? Porque ellos utilizan un formato que ya tienen hecho. Solo cambian alguna que otra cosa, cambian el número de proceso, la fecha, pero lamentablemente, al ser un formato, suelen existir errores. Entonces, ustedes a través de fiscalía a través del proceso fiscal ustedes pueden solicitar aclaración y todo. Miren, entonces aquí se hace igual manera una reconstrucción del lugar de los hechos, en donde, miren, existen las fotografías, la descripción, aquí ya está un poquito más lejos y todo eso. ¿Sí ven? Entonces, esto por lo general ya suele haber cuando existe, por ejemplo, cuando existe un delito de muerte culposa dentro de accidente de tránsito, no van a haber un reconocimiento de esta naturaleza, pero van a haber uno de tránsito, van a ver un levantamiento del parte policial de la gente que tomó procedimiento, ¿ok? Luego, a posteriori, se hace un reconocimiento, una reconstrucción y todo eso, ¿sí? Entonces, esto pasa en los delitos flagrantes. Esta información es la que ustedes van a tener en el momento que revisen un expediente en flagrancia. Y a posterior, si ya, ya ahorita estamos, acuérdense que ya estamos en el punto de que Fiscalía ya les formuló cargos, ustedes se dieron pues legalmente notificados y le solicitaron hasta prisión preventiva, ¿ok? Eso solo guárdense en su cabeza para analizar más a fondo, un poquito más abajo, ¿ya? Entonces, por lo general, esta identificación de que el proceso es ordinario o directo, ¿quién lo hace? Fiscalía, ¿ok? No he visto, por lo menos aquí en Cuenca, que ejerzo de forma directa más el tema penal, no he visto todavía que se equivoquen los fiscales en ¿es procedimiento directo, no es procedimiento directo o es un procedimiento ordinario? Pero si a ustedes les llega a pasar, porque en otras provincias sí he escuchado, y acuérdense algo, ¿no? Lamentablemente, el dinero sigue mandando en muchas provincias de nuestro Ecuador, entonces ustedes, y esto le pasó a un colega en Babahoyo,
que les detuvieron en flagrancia a 5 extorsionadores. Y Fiscalía tenía todos los elementos, tenía los videos, los mensajes, porque ya les estaban haciendo un seguimiento. ¿No es cierto? Cuando mi colega va a revisar el expediente ahí en Babahoyo, el fiscal le dice directamente, quiero $2.000 por cada uno y no le formulo cargos. Entonces, si se topan con eso, las respuestas no las van a encontrar en mí, ¿ok? Las respuestas las van a encontrar ustedes mismos en su interior. Pero estas cosas van a suceder, ¿ok? Y esto tampoco nos enseñan en la universidad. Entonces, cuando ya se identifica si el procedimiento es ordinario o directo, pues es en dónde, cuando el juez, perdón, cuando el fiscal les está formulando cargos. Acuérdense que si el fiscal decide no formular cargos, ¿qué pasaba? Ustedes decían, señor juez, al ser potestad de fiscalía la acusación y al no haberse hecho dentro de esta audiencia, solicito libertad inmediata de mi cliente. Se acabó, no tienen por qué estar peleando ni argumentando 10, 15, 20, 30 minutos alguna situación. ¿Ok? Entonces, cuando la pena privativa de libertad no excede los 5 años y los hechos son simples y la evidencia es directa, por ejemplo, en la tenencia de armas, ¿ok? Cuando se les detiene en estos típicos operativos que están los militares y está la policía, o cuando existe una llamada por parte, ya les voy a indicar más abajo, o existe una llamada por parte de una persona de que alguien estaba armado. En estos hechos, por general, siempre es procedimiento directo. Eso identifica a Fiscalía, pero acuérdense ustedes que eh, no debe exceder de 5 años la pena, ¿sí? Y aquí les hice un cuadro comparativo en donde en el procedimiento ordinario, obviamente las infracciones o la pena debe ser superior a 5 años para que sea considerado ordinario y hasta 5 años en directo. Las etapas de un procedimiento ordinario, ustedes saben, instrucción, evaluación preparatoria de juicio y obviamente ya el juicio oral como tal. En el procedimiento directo, ¿qué pasa? Si ustedes tuvieron un proceso de tenencia de armas de su cliente, en ese mismo día, cuando hay la formulación de cargos, el juez ya suele convocar audiencia. ¿Ok? En un máximo de 20 días. El juez ya suele convocar la audiencia ya para la audiencia de juicio. Entonces, ¿ustedes qué tienen? 20 días para qué? Para a través de fiscalía solicitar todos los elementos de prueba que ustedes requieran. ¿Ok? Cuando es un procedimiento directo. Cuando el proceso, ¿qué hace fiscalía? Formuló cargos. ¿No es cierto? ¿Qué va a decir el fiscal? Necesito 80, 20, 45, 120, hasta 120 días para mi instrucción. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? En procedimientos directos ustedes están contra el tiempo y en los procedimientos ordinarios sí tienen un poco más de tiempo. ¿Y qué pasa si Fiscalía no formula cargos y solo dice se queda abierta una investigación previa? Tranquilos, mientras la investigación esté allá, ustedes pueden ir solicitando elementos de prueba, ¿ok? Yo siempre digo, cuando Fiscalía no formuló cargos, y dejó abierto, yo no hago nada, no es que apenas el proceso pasa a fiscalía, yo ya voy y me autorizo, no, o ya solicito una diligencia, nunca hago eso. Yo espero que fiscalía impulse y de ahí sí, si es que creo necesario, ingreso al proceso, ¿ok? ¿Por qué? Porque miren, en muchos casos, ¿qué sucede? Fiscalía decide no formular cargos porque en ese momento no tenía elementos de convicción suficientes, pasa a que se sortee un fiscal para que inicia una investigación previa y ¿qué sucede? Se traspapela el proceso ahí, ¿sí? Entonces, si eso es una estrategia no tan directa, perdón, no tan técnica, pero a la final, si Fiscalía hace que el proceso se traspapele y no investiga, ¿yo para qué me voy a autorizar dentro del proceso? ¿Sí? Y en muchas ocasiones me ha sucedido esto. Ya después de un año me está llegando la notificación de que Fiscalía mejor ha solicitado el archivo. ¿Sí? Entonces, si es que a ustedes les pasa esto y Fiscalía no les formula cargos, pero deja abierta una investigación previa, espérense a que Fiscalía impulse, a que solicite alguna cosa, para que ahí sí ustedes comparezcan. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Una consulta ahí, doc. John Jairo, con todo gusto. Bueno, ese es el nombre de mi hijo, ya no le cambié. Pues, No se preocupe, dígame. doctor, verá, en lo que usted está mencionando en este momento, es de acuerdo al tipo de delito, creo que me dice por tenencia de armas. En relación a un accidente de tránsito donde existen daños materiales que sobrepasan los 2 salarios básicos,
y las personas, los conductores fueron trasladados hasta las casas de salud y fiscalía. Luego del examen médico legal, no determina una incapacidad más de 3 días. Entonces, en este sentido, Fiscalía no formuló cargos. Y Ujú. yo estaba de representante de la víctima, sería en este caso, porque la causa basal así lo determinaba, que mi cliente era la víctima. En este caso, cuando ya le deja a Fiscalía sin formular cargos, yo sí creo que debería acudir inmediatamente a fijar casillero y solicitar las diligencias respectivas. Ya, ok, ok, mi estimado colega. Obviamente, nosotros estábamos dando el ejemplo de en cuanto a nosotros estemos representando a quién, al procesado, al aprendido y al sospechoso, ¿no es cierto? Obviamente que si nosotros, por ejemplo, en un delito de robo, en un delito de hurto, Fiscalía no tiene elementos, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Obviamente comparecer al proceso y solicitar diligencias. Y mucho más, estimado colega, si es que existe ya una investigación por daños materiales, ¿no es cierto? ¿Qué tendríamos que solicitar inmediatamente? Y ya tendríamos que solicitar las versiones, tendríamos que solicitar el avalúo técnico mecánico, tendríamos que solicitar el reconocimiento, la reconstrucción del lugar de los hechos. Claro, obviamente está bien su puntualización y me sirve para aclararles eso. Otra consulta que tengo, bueno, yo estoy recién comenzando, pero ya he realizado 2 audiencias de este tipo. En una que se fue a procedimiento directo porque el conductor se encontraba en estado de embriaguez. Es necesario, doctor, ya que en flagrancia ya se realiza, ya hay un reconocimiento del lugar de los hechos y el avalúo técnico mecánico ya existe para esa audiencia. Luego de que se quede, por ejemplo, el procedimiento directo, nuevamente debo pedir el reconocimiento del lugar de los hechos. No, para nada. Si es que ya está, si es que ya consta parte del expediente fiscal, ese será su elemento de prueba ya para la audiencia de juicio en procedimiento directo. Si es que ya Mm. constan esos elementos, es más, Fiscalía no le va ni siquiera a dar paso. Le va a decir, señor abogado, revise el expediente y solicite lo que realmente corresponda. Pero si ya está toda la información, porque ¿qué pasa? Cuando estamos nosotros como abogados de la víctima, ¿qué tenemos que hacer? Apegarnos a Fiscalía y si es que Fiscalía comete un error o le faltan elementos o elementos de convicción, ¿qué tenemos que hacer? Solicitar. Pero si es que Fiscalía tiene todo, y sobre todo en este tipo de procesos cuando existe, cuando es, por ejemplo, de daños materiales y ya tienen, ya tenemos audiencia, pues lo general, si es que ya está ustedes saben que lo que manda ahí es la causa basal del accidente. Es casi complejísimo que exista un metaperitaje sobre eso y que determine otra cosa. Obviamente sí pasa en la práctica, pero ya dentro de un proceso judicial como tal si es que nosotros estamos con la víctima, ¿qué hacemos? Todo lo que solicitó Fiscalía y ves que no le falte nada más a Fiscalía y con eso nosotros obviamente también anunciar como prueba. Pero si ya consta dentro del expediente, colega, ya no es necesario volverlo a solicitar. Ya, Gracias, doctor. entonces, con todo gusto. Muy Entonces, buenas noches, mi estimado doctor. Vinicio, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va, mi estimado doctor? Muy buenas noches a todos que estamos presentes en esta capacitación. Mi estimado doctor, una consulta, por favor, a título personal. Tengo igual una inquietud en referencia al caso, bueno, un caso referente al caso que anunció el coleguita anterior. Bueno, eh, resumidas cuentas, mi estimado doctor, para que me direccione. Bueno, no, mi hermano se tuvo un accidente en mi vehículo, a nombre mío. Tuvo un accidente, se determinó daños materiales, la causa basal se determinó a responsabilidad de mi hermano. Bueno, al momento del accidente, bueno, yo como propietario del vehículo, quise llegar a un acuerdo con la otra parte, con el vehículo, digámosle en este caso, con el afectado, con los afectados. Pero ellos lo que me dijeron que tienen el vehículo asegurado y no quisieron llegar a un acuerdo. Se mantuvieron en eso, que el vehículo está asegurado y que en su momento podrá hablar conmigo para ver si llegamos a un acuerdo. Bueno, en todo el proceso de la indagación previa no quiso llegar a ningún acuerdo. Hubo una audiencia ya de formulación de cargos por parte de Fiscalía
De igual manera, no, no siempre traté de llegar a un acuerdo con obviamente como parte procesal quise llegar a un acuerdo con los afectados, con el otro vehículo. Llegó un momento que ellos sacaron el vehículo de la aseguradora. Obviamente la aseguradora cubrió, tenía una cobertura de los daños. Se sacaron el vehículo. Hasta ahí la señora me indicó que no va a llegar a un acuerdo, que simplemente me ponga en contacto con la aseguradora, que cualquier cosa hable con la aseguradora. Llegamos ya, ya ahorita está ya señalado ya audiencia, ya evaluatoria preparatoria de juicio, y no, la parte afectada no quiere conciliar, no quiere llegar a un acuerdo y obviamente va a seguir el proceso. ¿Qué puedo hacer en estos casos, mi estimado doctor? Ya, en cuánto está el avalúo, doctor? $7,000. Ya, ¿y cuál es El, su propuesta? el, ¿Y cuál es su el, propuesta de acuerdo? la propuesta que le estaba haciendo, y bueno, obviamente en su momento oportuno, que fue al momento que sucedió el evento, el accidente de tránsito, es reconocerle todos los daños, reconocerle los daños, ni aún así no quiso llegar a un acuerdo, no quiso sentarse, conversar, simplemente dijo no, que salga mi vehículo de la aseguradora, que cubra la aseguradora y que, bueno, llegó el momento en el cual ya la aseguradora le cubrió todo, salió el vehículo ya cubierto todos los daños y ella lo que dijo, no, ahorita hablen con la aseguradora, arréglesen con ellos, yo no quiero saber nada, inclusive ya no se presentó a la audiencia ni de formulación de cargos, perdí contacto, no quieren contestar teléfonos, nada. Y la aseguradora no ha comparecido al proceso. La aseguradora no ha señalado casillero, bueno, obviamente estoy con abogado porque yo no me puedo patrocinar como parte procesal. Un colega de mi consultorio me está patrocinando, hizo un acercamiento. La aseguradora no tiene conocimiento, no sé si se transpapeló o por me imagino el sinnúmero de usuarios que tienen no tiene conocimiento, le solicitó a mi colega mismo que le haga llegar los documentos del accidente para ellos saber de qué vehículo estamos hablando. Obviamente ellos como no son parte procesal ni han señalado casillero, prácticamente no puedo conciliar con ellos. Claro. Sí, bueno, le preguntaba más que nada porque a veces los seguros sí asumen a través de los abogados de la aseguradora, asumen el rol de defensa de la víctima. Pero Sí, verá, sí, colega, no, si es que ustedes están con las ganas de arreglar esta situación, ustedes tranquilamente pueden plantear eso en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, sin ningún problema, y hasta podrían solicitar la suspensión, como quien ganan un poco de tiempo manifestando lo que usted me está diciendo ahorita. ¿Por qué razón? Porque tiene que existir abogado de la Defensoría Pública, ¿ok? Entonces, ustedes tienen que plantear esto y decirme, no queremos que el proceso termine de esa manera, queremos llegar a un acuerdo. Esté el abogado, a la final el abogado de la Defensoría Pública puede decir, no tengo contacto, pero es su obligación hacerle llegar y que tenga conocimiento de que se pretende llegar a un acuerdo, ¿ok? Pero si la persona como tal ya está pastada del proceso, mire, capaz en una audiencia de juicio ustedes puedan determinar que no existe responsabilidad pese a la causa basal del accidente como tal. Obviamente la víctima tiene como derecho a apartarse del proceso, ¿no? ya. Pero, colega, ¿estaba manejando en estado de embriaguez su hermano? No, en estado No. normal no se determinó ningún Ya. grado de alcohol, obviamente ¿Por se qué? atravesó. Ya, Ya, ¿y por qué por qué artículo en específico está el por, proceso? por, por daños materiales. Ya, no hay ningún agravante ni nada, ¿no es No cierto? hay agravantes, no hay nada. Ya, claro, porque igual, mire, hasta ustedes, a la final, si es que no estuvo en estado de embriaguez, lo peor que puede pasar es que le manden a pagar y usted tenga que pagar a través del juzgado. Sería un evento ya final, que Exacto, sería ese, claro, un evento final exacto, que se llegaría a exacto. eso, obviamente. Claro, Exacto. Es más, vea, doctor, los jueces en este tipo de procesos siempre invitan a la mediación, siempre, 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 e insisten. Créanme que hasta en procesos de incumplimiento de órdenes legítimas, cuando la víctima directa no es, yo que sé, un cumplimiento de una boleta de auxilio, la víctima directa no es la persona que tiene la boleta. ¿No es cierto? Hay que identificar algo. Ahí la víctima directa es el Estado. ¿Por qué? Porque se está incumpliendo una orden legítima de una autoridad competente. Entonces, hasta en esos casos yo he llegado a acuerdos. Los jueces ya hasta en ya. audiencia de juicio, si ustedes tienen la predisposición ya en audiencia de juicio de llegar a un acuerdo,
ustedes pueden plantear esto, señor juez, se le conmine al abogado de la Defensoría Pública que se ponga en contacto con su patrocinada para que lleguen a un acuerdo, porque nosotros queremos arreglar esa familia. Claro, Ujú. es lo que nosotros, bueno, con mi colega tenemos planificado, porque no, Claro, definitivamente, pero insisto, insisto. inclusive en la audiencia de formulación de cargos anunciamos eso, que nosotros estamos abiertos a llegar a una conciliación con la parte afectada, pero no tenemos contacto, tenemos los números telefónicos, pero se cierran, ven los números que ya obviamente conocen, que son el mío y el de mi abogado, y no Claro. contestan. Claro. Y eso digo, póngase hasta capaz, quién sabe lo que llega a pasar ya en una audiencia de juicio y tal vez sin la víctima, sin que ellos soliciten pruebas o algo, no, quién sabe qué pueda pasar, no tendríamos que revisar el expediente bien, pero insista a través de la unidad judicial que le toque a usted, en este caso ya de la unidad judicial penal, que sea factible llegar a una mediación, sea factible llegar a un acuerdo. Es más, usted hasta podría ingresar un escrito en fiscalía planteando que requiere que al ser una forma alternativa de solución de conflictos, llegar a un acuerdo, llegar a una mediación, que se le conviene a la otra parte que Y, hasta, y ya, mire, bueno, si ya solicitó eso y ya no sí, fueron, pero y ya está solicitado, mi estimado doctor, no, no acudieron a la no invitación para pudieron llegar a un ni en conversatorio, fiscalía, no. porque eso le iba a decir, porque fiscalía Claro, también tiene la potestad de llamarles a ustedes a una audiencia y llegar a un acuerdo ahí dentro del despacho fiscal. claro, ya lo hicimos, doctor. Por dos No, ocasiones realizamos igual la solicitud mediante escrito, igual que se conviene igual a, a las partes procesales, inclusive le incluimos a la que se invite a la aseguradora para llegar a un acuerdo. O sea, obviamente pero para ya el eso le digo, asegurador, doctor, ya si es que no quieren, ¿ya qué le toca a usted? Nada, defiéndale en juicio a su hermano, defiéndale en juicio, trate de obtener una sentencia ratificatoria de inocencia, trate de hacerlo y si es que no mismo, pues ya y le toca pagar a través del juzgado. Pues, ¿qué más puede claro, hacer? así es, mi estimado doctor, no me queda más que pagar porque inclusive si llego a juicio y no llegamos a una conciliación, inclusive ya se le vendría la multa a mi hermano, inclusive ya Claro, mediante un mandamiento de ejecución se tendría que pagar igual ya. claro, exactamente, ese es el tema. Pero bueno, no debe estar bien asesorada la señora porque ya sabe que con abogado bien asesorado desde la otra parte ya se hubiera llegado a un acuerdo. Claro, sí, sí, parece mejor al contrario, inclusive el abogado el cual está patrocinando a la parte afectada es hermano del propietario del vehículo. Ujú. Y aún así, Tal vez ya, como el vehículo ya está, no quieren tener ningún conflicto jurídico abierto. Pero bueno, continuemos. Gracias, Benicio, por la muy, consulta. Andrea, le escucho. muy gentil, mi estimado, doctor, gracias por la apertura. De nada. Andrea Castillo, le escucho. Hola doctor, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Andrea? ¿Cómo le va? Mira, comentando y escuchando de los casos de los colegas aquí. Mira, yo estoy comenzando en este ámbito. Recién ingresé mi primer caso en tránsito, también porque es familiar. Y uno de los inconvenientes que más tengo ahorita, porque recién no, para el día de mañana tengo lo que es el reconocimiento en lugar de los hechos, es porque la persona que manejaba la tienen el conocimiento por parte de conocidos y todo, la tienen ingresada en Santo Domingo. Cuando se dio este hecho, el señor impactó a mi primo, por decirlo así, y él perdió una de sus extremidades, su extremidad de pierna izquierda, en la cual yo no me pude en tal caso demandar, ponerle lo que vendría siendo la denuncia a la dueña del vehículo, más no a la persona que conducía, porque no tenemos en sí, yo no tengo a ciencia cierta quién fue el que conducía, más por eh, conocidos que me indican no que fue tal persona y todo, pero como cabe recalcar, uno no puede acusar a las otras personas sin prueba. Pero como estaba ahí conversando con otros colegas, me decían que igualmente esperara lo que la señora quiera
se acerque para rendiversión. Inés igualmente se pidió que se la citara y todo. Vamos a ver cómo funciona, pero igualmente yo sí quisiera que si me podría ayudar o explicar en tanto en el ámbito que yo no pueda dar con el paradero de la persona que en tal caso fue la que provocó el accidente. Ya, a ver, bueno, les voy a dar algunos tips al respecto. Cuando ustedes no pueden identificar quién era la persona que conducía un vehículo al momento de, en este caso, unas lesiones por un accidente de tránsito, sí, sí es complejo. Es complejo el tema. ¿Por qué? Porque yo sí he defendido a personas que han huido de lugares de un accidente de tránsito, que han huido de la escena como tal y Fiscalía no ha podido determinar que han sido mis clientes quienes han estado manejando. Lo que yo le sugeriría directamente a ustedes que insista en la versión de ella y que insista y que solicite nomás en la versión de la persona que le dicen que estaba manejando el vehículo, sin problema. Que ella sea o no sea la persona, ese no es asunto de usted. Nosotros como Doctor, abogados, pero hay el pequeño que nosotros no sabemos, digamos, sabemos que es una persona, un señor que está manejando, pero no sabemos sus nombres ni nada por el estilo, bueno, solamente ya, un ya, apodo ok. y una foto que nos pasaron de él que está internado. Nada más tenemos, no Ya, tenemos bueno, nada. ahí cambia el tema, ahí cambia el tema. Entonces, lo que usted tendría que hacer es solicitar la versión de la señora. De la señora no creo que se presente en la primera ocasión, no creo que se presente en la segunda. Tiene que insistir hasta la tercera o cuarta, si es que no mismo para que sea con el auxilio de la fuerza pública. Y si ustedes tienen esa información de ese apodo o algo, alguien, y sobre todo si es que su primo, que me parece que me dijo, puede comparecer y decir, sí. Por averiguaciones propias me han comentado que el señor de alias tal es quien conducía. Eso también tiene que constar dentro del expediente. Esa Así información puedo tiene, poner. obviamente, obviamente. ¿Por qué? Porque están en una investigación previa. Es más, deben haber ya por parte de Fiscalía oficiado tal vez a la policía para que haga una investigación. Tal vez ya les designaron un agente. Entonces, ese agente, ¿qué tiene que hacer? Pues lo general no hacen nada, pero ¿qué tendría que hacer él? Investigar, ver si había cámaras y todo eso. Entonces, toda esa información él tiene que mandar en un informe que se presente en fiscalía. Entonces, todo lo que usted tenga como hechos y pueda rendir la versión su primo y decir, sí, por averiguaciones con mi familia, tal persona nos ha comentado que el alias tal es la persona que estaba conduciendo, tiene que hacerlo de esa manera. O- Usted Digamos, yo tiene lo que quería hacer, cargarle toda la pero me dio, información a fiscalía. sí, discúlpeme, doctor, igualmente interrumpirlo. Yo lo quería hacer, pero es que igualmente no, como le digo, es mi primer caso así de tránsito y Claro. escuchar a otros colegas igualmente que me decían, no espera que la persona, la dueña del vehículo, rinda su versión, sino rinde, así como usted me dijo, a la tercera o cuarta ya se va por la fuerza pública, Pero pero igual, claro, ya eso le digo, ya con la versión de su primo, igual, si su primo ya rindió la versión, usted puede ingresar un escrito solicitando ampliación de versión sin ningún problema, porque se tienen nuevos hechos y todo sin, no hay inconveniente. Es más, yo hasta, si es que la señora va a la versión y no se acoge al derecho al silencio, porque si se acoge al derecho al silencio no podría hacer preguntas, pero si es que no se acoge al derecho al silencio, yo si le dijera, ahí hablara con el fiscal, le dijera, necesito que por favor preguntemos esto, si le conoce a la persona de alias tal. Eso se puede hacer sin problema. Entonces, ustedes como abogados, ¿qué tienen que hacer? Es darle a fiscalía toda la información cuando están con la víctima que ustedes tengan toda la información que ustedes tengan para que a través de eso se continúe con la investigación. ¿Ok? ya, doctor, muchas Listo, gracias. con todo gusto. Ya, ahora sí, colegas, continuamos. Entonces, si nosotros ya identificamos, por ejemplo, en este caso que ustedes tienen una resolución de que el proceso pasó a un procedimiento directo, ¿sí? Entonces, al momento que este proceso pasa a ser ya un proceso judicial formal, en donde ya hay una acusación y todo, se emite una resolución. En este caso, por ejemplo, se formuló cargos en contra de este ciudadano por su conducta habría adecuado y tipificado en el artículo 360, perdón, inciso primero del Código. Esto es postenencia de arma. Y lo hace en calidad de autor directo conforme al artículo 42, numeral 1, letra A del Código Orgánico Integral Penal. Todo esto es relevante, ¿por qué? Porque esto va a ser relevante para su defensa. Si es autor, si es coautor, si es cómplice y todos los tipos de autorías, ¿ok? Entonces, miren.
Esto, como es un procedimiento directo, pasa de esa manera y aquí mismo ya se convoca audiencia. Entonces, aquí en la resolución que emite el juez ya nos dice que el procedimiento a seguirse es directo conforme al artículo 640, indica el procedimiento y, bueno, hace referencia nuevamente al delito como tal y al ser una pena máxima de hasta 5 años eh, de las referencias tratadas en este artículo, se convoca audiencia. Mire. Y de una ya en este mismo auto convoca audiencia. ¿Ok? Como les digo, algunos jueces convocan audiencia ya una vez terminada la audiencia de formulación de cargos, ya suelen convocar audiencia también. Entonces, esta es la información relevante. A partir de aquí, si es un procedimiento directo, como por ejemplo tenencia de armas, ¿ustedes qué les toca? Ya a través de fiscalía solicitar que, por ejemplo, el peritaje sobre el arma, en este caso de tenencia de armas. Miren, este caso como tal, eh, en el procedimiento directo ya Fiscalía se abstuvo de continuar con la acusación. ¿Por qué razón? Porque no existe, porque el arma como tal del informe del perito manifestó que el arma no servía, que el arma no era apta para ser disparada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fiscalía ya no tenía elementos para considerar que realmente es un arma que funcione. Entonces, Fiscalía ya no continuó con la acusación ya en la audiencia de juicio. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que aquí, después de la formulación de cargos, obviamente, Fiscalía al formular cargos, ¿qué va a hacer? Va a solicitar medidas cautelares, ¿no es cierto? Estas medidas cautelares las encontramos en el artículo 522 del COIP y, como ustedes saben, la prisión preventiva es la medida cautelar más grave y tendría que ser la de última ratio, pero no pasa eso tampoco, ¿ok? Si es que tienen dónde anotar, les voy a dictar la sentencia 4921-CN/2025. Igual luego les envío a los grupos, pero si ya quieren tener ahí para sus apuntes, 4921-CN/2025 habla también sobre la prisión preventiva y les da algunos hechos que ustedes puedan en caso de que quieran alegar una proporcionalidad, en caso de que quieran alegar un tema de arraigo y todo eso, ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Em, Como nosotros ya les había dicho, la prisión preventiva es la más grave y recuerden los elementos que tienen que existir los elementos suficientes y de convicción de que, por ejemplo, Jaime Chiriboga cometió el delito, ¿ok? Si es que los elementos son escuetos, si es que Fiscalía está formulando cargos porque sí, porque no y por si acaso, ustedes pueden alegar eso en las medidas cautelares diciendo, mire, señor juez, no existe un solo elemento de convicción que determine que realmente mi cliente se encontraba en ese momento en el que sucedió el delito, ¿ok? Entonces requiere eso, requiere elementos graves y fundados de una presunta culpabilidad, ¿sí? Entonces, como ustedes saben, es una necesidad asegurar la comparecencia, pero no por esto se puede prostituir la prisión preventiva, ¿ok? Entonces, la obligación de presentarse periódicamente, yo aquí les doy un tip, esta puede ser semanal, quincenal o mensual, yo siempre peleo que sea cada 15 días, siempre. Siempre. ¿Por qué razón? Porque es molestoso que su cliente esté yendo todos los lunes a presentarse, ya sea en la unidad judicial o en fiscalía. Entonces, ¿cómo se justifica eso? Con un trabajo estable, con un rol de pagos, que siempre utilizamos para justificar el arraigo como tal. Nosotros solicitamos que rol de pagos que tiene un trabajo, tal vez un contrato de arriendo para determinar su vivienda, que está hecho cargo de sus hijos, partidas de nacimiento de sus hijos. Por lo general es lo que se utiliza. Ahora, ¿qué es una regla? No. Pero que ustedes deben llevar por cualquier cosa, sí. Pero acuérdense en qué tipos de delitos sí les van a solicitar prisión preventiva, ¿sí? En cuanto a lo que establece el arresto domiciliario, pues lo general no pasa mucho esto. Solo sucede cuando ya son, yo qué sé, personas en gestación, personas de más de 65 años y todo, suele existir arresto domiciliario como prisión preventiva, ¿ya? La prohibición de salida del país, de lleno, ¿ok? Esto de tema de retención del pasaporte nunca sucede en la práctica, pero el tema de prohibición de salida del país, de lleno. La retención del pasaporte sucede cuando una persona tiene prohibición de salida del país y quiere salir del país en ese momento, ahí sucede de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, aquí la suspensión del permiso de conducción, esto, ¿cuándo puede darse una suspensión de la licencia?
puede darse, por ejemplo, en las contravenciones de manejar en estado de embriaguez cuando se han cometido dentro de un mismo periodo de 12 meses en una sentencia en contra. Se puede suspender definitivamente la licencia. ¿Ya? Esto de las medidas de prohibición de acercarse a la víctima también siempre se emiten cuando, por ejemplo, es violencia intrafamiliar y estuvo en flagrancia, cuando es incumplimiento de órdenes legítimas por una boleta de auxilio. Esto siempre suele mantenerse las medidas cautelares de prohibición, de boleta de auxilio y todo eso, ¿sí? Entonces, acuérdense que estos son los requisitos que se solicitan para la prisión preventiva y estos requisitos tienen que concurrir todos, ¿ok? Elementos de convicción suficientes, elementos de convicción claros y precisos, los indicios, ¿ok? Los indicios de que tal vez exista peligro de fuga. Esta palabra de peligro de fuga ustedes van a escuchar de fiscalía, siempre. Van a decir, solo pues poner ejemplos, ¿ok? Nadie de aquí ha cometido este tipo de delitos, pero digamos que Eric tú tiene una detención en flagrancia por robar vehículos. Entonces, ya existen antecedentes penales, ya existen indicios de que él pueda darse a la fuga, de que él tiene ya, es más, ha tenido una sentencia en contra por este mismo delito hace 2, 3, 4, 5 años, ¿me entienden? Entonces, bajo esos aspectos, van a escucharse la palabra riesgo de fuga. Entonces, bajo esos mismos criterios, ¿ustedes qué tienen que decir? Por ejemplo, mi defendido, Cristian Ábata, no tiene un riesgo de fuga, es una persona, primero, que tiene un trabajo estable, en donde tal, que tiene una dirección domiciliaria y que tranquilamente se le puede ubicar. ¿En dónde? En tal dirección. Además de que ello es el sustento del hogar de sus hijos, conforme a las pastillas de nacimiento. ¿Me entienden? Entonces, no hay riesgo de fuga de él, ¿sí? Y obviamente, acuérdense que la infracción puede ser sancionada con pena privativa de libertad superior a un año. Esto de aquí hablo de superior a un año cuando ya existen elementos, por ejemplo, en cuanto a temas de tránsito, que en una muerte culposa y cuando, por ejemplo, estaba la persona manejando en estado de embriaguez, ¿no es cierto? Entonces ahí también suele ser solicitada la prisión preventiva por parte de Fiscalía. ¿Ya? Estas son las sentencias que ustedes más o menos van a tener como referencia para la prisión preventiva. Igual les voy a pasar el documento. Es la 820 CN 2021, la 2220 CN 2024 y todas las que están aquí. Estas por parte de la Corte Constitucional y estas por parte de la Corte Nacional de Justicia. ¿Ya? Entonces, esto de aquí del debate es lo que yo les hablaba. Eh, y un argumento puede ser utilizado como la falta de riesgo de fuga. Y lo que yo les decía, señor juez, mi representado tiene domicilio en tal lugar, tiene un ejercicio laboral, una familia constituida, no registra antecedentes. ¿Cuándo no van a alegar riesgo de fuga? Cuando su cliente ya tiene antecedentes por los mismos hechos. Por ejemplo, esto siempre sucede en el robo de accesorios de vehículos, que a veces ya existe un seguimiento por parte de la policía y ya les detienen 1, 2, 3, 4 veces, ¿ok? Bajo el principio de proporcionalidad, de igual manera, pueden alegar que la prisión preventiva es excepcional y subsidiaria, entonces el juez está obligado a buscar otras medidas alternativas. Esto del arraigo familiar, laboral y social no es una regla general, pero por la práctica es lo que siempre llevamos a las audiencias, que adjuntamos contrato de trabajo, pastillas de nacimiento, escrituras de un bien inmueble a su propiedad, son elementos que acreditan el arraigo y desvirtúan un riesgo de fuga, ¿sí? Esto de aquí ya vimos, como les decía, yo siempre peleo, si me piden semanal, digo, señor juez, considérese que mi cliente trabaja en tal lugar, pues lo cual no va a tener permiso todas las semanas, considérese una presentación periódica cada 15 días, ¿sí? A esta le quitan una molestia al cliente como tal, y esto ya vimos, ¿sí? Entonces, como nosotros ya vamos a estar formulado cargos a través de la instrucción fiscal, acuérdense que cuando el proceso ya pasó, se formuló cargos y se abrió esta etapa de instrucción fiscal, ustedes ya están exactamente en este punto, el cual es en donde se inicia con la formulación de cargos de instrucción fiscal y tiene el objetivo de que Fiscalía recabe todos los elementos de convicción necesarios. ¿Ok? ¿Para qué? Para acusar o abstenerse. A veces yo he tenido la suerte de que Fiscalía ha solicitado formulación de cargos, me he presentado a la audiencia y Fiscalía en ese momento decide abstenerse. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a veces me ha tocado que, les cuento brevemente un caso en la ciudad de Esmeraldas, en donde el propio
policía de la PJ me mandó un mensaje para escuchar un audio de una sola vez diciéndome que a cambio de $500 él hacía perder el oficio de solicitud de formulación de cargos. Entonces, que le ponga eso en conocimiento de mi cliente. Así se ejercen en otros lugares del país, ¿no? Pero nos toca aprender de todo. Entonces yo le seguí la corriente y todo, le dije, pero ¿con quién estoy hablando? Con qué objetivo? Con el objetivo de tener elementos para una denuncia a posterior o cualquier otro elemento. Entonces le dije, pero ¿con quién estoy hablando? Me mandó una foto, me dijo, mire, aquí yo tengo el documento, yo soy el secretario y todo, pero no había sido el secretario de Fiscalía, había sido el policía que se encarga de qué, de cuando Fiscalía formula cargos o les manda hacer una diligencia, los policías se encargan de hacer un reconocimiento y todo eso, y también les están dejando los documentos de la formulación de cargos y todo eso. ¿Ya? Entonces yo nunca le comenté a mi cliente ese tema, pero ya iba armando más o menos una estrategia. A mi ventaja, como yo ya no le seguí la corriente, ya no le respondí más al policía, ya me llega la notificación de que tengo formulación de cargos con mi cliente. Nos presentamos, yo pensaba dejar un precedente en la grabación de esa audiencia. Total, se presenta el fiscal y miren cómo han sabido trabajar, ¿no? Se presenta un fiscal porque la anterior fiscal ha sido removida de su cargo por estos mismos hechos, entonces él dice que no entiende por qué se formuló cargos en contra de mi cliente si eran 5 denunciados más y solo se formuló cargos en contra de uno. Entonces, que él se abstiene y que él continuara con la investigación. Y ya han pasado como 6 meses y no han solicitado nada más. Entonces, acuérdense, pero, ¿qué pasa cuando ya están con la formulación de cargos? Ustedes ya aquí sí están contra el reloj 30 días, 35 días, 45 días, 90 días, depende del delito y depende qué solicite fiscalía como tal. No se olviden de eso. ¿Ok? Entonces, al inicio de la instrucción, el juez obviamente emite el auto de instrucción fiscal, formula cargos, especifica el tipo penal, la fiscalía ahí empieza con qué, con una investigación formal. Ustedes que tienen que también solicitar versiones, pericias, fiscalía puede solicitar ahí de igual manera versiones, pericias, allanamientos y todo. ¿Ok? Ustedes aquí ya tienen un acceso directo al expediente. Obviamente, como estaban en formulación de cargos, solo había un parte y un poco de elementos de convicción, pero no tenían un expediente como tal, ¿no es cierto? Entonces, ya aquí la víctima, si es que ustedes están con la víctima y a posterior desean presentar la acusación particular, pues eso ya vendrá en la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio y en la audiencia de juicio como tal, ¿sí? Entonces, en la audiencia de formulación de cargos, como ya les dije, el fiscal determina el tiempo de duración de la instrucción misma que no podrá excederse el plazo de 90 días. Hay delitos que sí se pueden solicitar hasta 120 días sin mayor inconveniente, una ampliación de esta instrucción fiscal. Sí, bueno, esto no es un tema que vamos a ver como tal, pero ya estamos analizando un poquito. Aquí ustedes tienen un cuadro que les podrá servir con pena privativa de libertad de hasta 5 años, 90 días, pena privativa de libertad, más de 5 años, 120 días, en procedimiento directo, va directamente a juicio aquí en 10 días, delincuencia organizada hasta 120 días, miren, y puede ser prorrogable hasta 60 días, ¿sí? En delitos de tránsito pueden haber 45, 65 días y en los delitos flagrantes de igual manera 30, 60 días. Todo esto ya van a tener información directa de fiscalía, entonces no hay problema al respecto, ¿ok? Entonces, aquí, como quien hacemos un recorderis y les doy un poco de estrategias y de defensa y sobre todo la litigación en las audiencias de flagrancia, acuérdense que primerito antes de la audiencia ustedes van a estudiar el parte policial completo, identificar las contradicciones, hablar con el cliente y tener claro qué van a alegar, si van a alegar una aprehensión ilegal o van a alegar que no existió flagrancia como tal. Esos son los dos pilares importantísimos, ¿sí? No se olviden, ¿sí? De igual manera van a verificar que el cliente esté presente, que fue notificado en con qué. Directamente ya si es que les formulan cargos en el momento de la audiencia, ¿ok? En la calificación de flagrancia ustedes van a atacar la legalidad de la aprehensión, como les había dicho, si hay elementos, o si no, en su defecto, ya si es que puede en el tema de la formulación de cargos, pues aquí ustedes podrían cuestionar el tipo de penal, podrían cuestionar el tipo penal invocado de forma directa, sí, pero podrían decir, no, no se considere esto o por estos elementos de prueba, no, simplemente ustedes ¿qué hacen? Identifican el tipo penal, identifican el verbo rector y
ahí sí van a poder estarse pues legalmente notificados y mandarse una alegación un poco corta al respecto, porque únicamente se están dando pues legalmente notificados con el inicio de la instrucción, ¿sí? En las medidas cautelares ustedes presentan el arraigo, pueden proponer medidas alternativas en caso de que les soliciten prisión preventiva. Y esto siempre les digo, nunca acepten la prisión preventiva sin debatirla, ¿ya? Por más que sea algo grave, tienen que buscar la forma de, por lo menos, debatir hasta para que queden bien con sus clientes, ¿ok? Entonces, de igual manera, no lleguen a la audiencia sin el parte policial, no lleguen a la audiencia sin hablar con su cliente. Miren, les cuento aquí un caso y por qué, y luego vamos con Giovanni. Eh, ¿Por qué les digo que no lleguen a la audiencia sin antes hablar con sus clientes? Porque muchas veces ya por el apuro el cliente ya sube a la audiencia, ustedes llegan ese rato, no han hablado, no tienen contacto, eso es un error gravísimo. Ustedes pueden solicitarle al juez en ese momento, decirle, señor juez, requiero que se me conceda 5 minutos, 10 minutos con mi cliente porque no he tenido contacto con él y necesito hacerle unas preguntas. El juez está en la obligación de garantizar el derecho a la defensa, ¿ok? No se olviden de eso. Mire, ¿por qué les quería contar este caso? Y con esto terminamos y vamos con las preguntas. Bueno, al último ustedes tienen un síntesis de los artículos que pueden utilizar, ¿ya? Quería terminar con este caso porque yo tuve una audiencia de flagrancia bajo el elemento de que mi cliente incumplió una boleta de auxilio, ¿ok? ¿Él incumplió la boleta? Sí. ¿Tenía prohibición de acercarse a su ex esposa? Sí. ¿Fue detenido en flagrancia? Sí. Podía alegar que no correspondían las horas, podía alegar que no existió flagrancia, no, no podía alegar nada. Pero el debate fue en el siguiente: cuando a mis clientes les denuncian y tienen boleta de auxilio porque la mamá de los hijos se inventó, porque simplemente le dio la gana, yo lo que hago primerito es plantear otra denuncia por violencia psicológica de la misma manera. ¿Y qué hago con eso? Obtengo una boleta de auxilio a favor de mi cliente. Ojo, esto lo hago cuando existen simplemente denuncias por hechos falsos o hechos inventados con el objetivo de qué, de no dejarles ver a los hijos y todo eso. Entonces, en esta audiencia de flagrancia, ¿qué sucedió? Y esto les va a servir a ustedes. Llegó el policía y manifestó que el señor fue detenido en las calles tal, afuera del hotel donde la propietaria es la señora tal, a tal horas, y que fue llamada, que ellos fueron llamados por el ECU 911 porque la señora visualizó en las cámaras que él se encontraba afuera y que le estaba esperando y que tenía miedo de que le mate y todo eso. Entonces, mi pregunta, ¿dónde fue? Y esto me ha servido mucho en estos casos. Mi pregunta fue, como mi cliente ya tenía boleto de auxilio en contra de ella, yo lo que le solicité al policía, y ahí fue que no se calificó como flagrante el hecho porque no estuvo bien realizado el procedimiento, fue que yo le dije al policía, ¿usted consultó si mi cliente también tiene una boleta de auxilio? Y me dijo, no, desconocía. Pero mi cliente sí le mencionó a él que él también tenía una boleta de auxilio. Entonces yo le dije, ¿usted verificó que mi cliente haya realizado algún acto de agresión, algún acto de persecución o simplemente se encontraba fuera de una ubicación? No, él no realizó ninguno de estos actos, ¿ok? Entonces, ¿por dónde se fue mi debate? En donde manifesté que no existe un procedimiento. ¿Por qué? Porque no solo por ser mujer, en este caso de violencia intrafamiliar y que existen boletas de por medio, no solo por el hecho de ser mujer, directamente se tiene que relacionar a que un cliente es culpable y punto, se le lleva detenido. No, el policía, ¿qué tiene que hacer? El policía en el paste tiene que poner toda esa información. Entonces él en el parte omitió que existía también una boleta de auxilio a favor de mi cliente. Entonces, por ese elemento y por ese hecho no se califica la flagrancia, a la vez faltado información. Entonces, ¿quién me comentó eso a mí antes de la audiencia? Mi propio cliente. Él me dijo, la policía llegó, yo le dije que yo tenía una boleta de auxilio también. Y bueno, me acuerdo que mi cliente estuvo ahí porque quería retirarles a los hijos. No, no me acuerdo muy bien el tema. Pero no es que él fue con el objetivo de agredir, con el objetivo de esperarle a la señora, ni nada. Él fue, simplemente estuvo afuera, ni siquiera intentó ingresar, nada.
timbró, le dijo a la recepcionista que por favor le diga a la señora que ya les envía a los niños, temas, algo así era. Entonces, todos esos hechos, como el paste no contenía toda la información, pueden ser debatidos y alegados, ¿ok? Entonces, eso quería comentarles. Ustedes deben revisar toda la información de los pastes policiales porque muchas veces se cometen errores, ¿sí? Giovanni, le escucho. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches nuevamente, disculpe. No estaba en la ponencia del día anterior, pero más o menos usted indica que ya ha explicado esto y quisiera las grabaciones para ilustrarme un poquito. No hay Y, problema, Giovanni. Con y todo entre, gusto. Solo les respondo eso. A ya. todos los que están inscritos en el curso, yo el día viernes, que ya está la abogada que trabaja conmigo ayudándome y apoyándome en el tema de los cursos, yo les envío al mismo correo que ustedes se registraron, los dos links para que revisen las grabaciones y todo el material que vimos hoy. Y eso, doc, muchas gracias. Y ¿Ya? quería preguntarle en temas de flagrancia por conductores en estado de embriaguez, más o menos al principio estaba indicando eso, que hay que verificar el parte que hacen los agentes o policías de tránsito. Ujú. Tengo una duda sobre cuando se encuentran en los operativos móviles o fijos, hay personas o conductores que no soplan en ese momento, no soplan el dispositivo de alcocher y lo hacen en horas posteriores. Y bueno, en el parte policial y en la prueba de alcoholemia sale una hora y la hora que sale en la prueba de alcoholemia le ponen en el parte. ¿Hay cómo alegar esa situación que él fue privado antes de su Claro. libertad y que ellos le colocan la detención unas 4 horas después que cuando a la hora Ya, que sopló el les dispositivo? respondo, sí, les respondo, Giovanni, sí, y justamente esa es una de las alegaciones que ustedes como abogados técnicos tendrían que hacer, ¿ok? ¿Por qué situación? Porque la hora de la aprehensión tiene que ser consecuentemente directa a la hora en la que se realice el examen de Alcotés. Ahora, ¿de qué dependemos de una resolución judicial, como siempre les digo? Que el juez considere eso, ya queda abierto. A mi criterio se debería considerar, ¿por qué? Porque si no existe la hora y ustedes piden que se reproduzca el video del momento del procedimiento y ustedes ven en el video dice 7:37 p.m. y se realiza 4 horas después, en el PASTE tendría que haber información de qué pasó en esas 4 horas. Y si en esas 4 horas no existe una información emitida en el PASTE policial o del agente aprensor o del agente de tránsito de qué sucedió en esas 4 horas, ahí existiría un procedimiento erróneo y que ustedes podrían alegar sin ningún problema eso, la contradicción de las horas. Eso, y si, por ejemplo, el agente de tránsito tiene un video donde sí se visualiza las características del vehículo, pero no se visualiza las placas. ¿Hay como también alegar eso que no se Ya, visualiza las pero placas? ¿para qué tema? Para un Para tema el de. conductor en estado de embriaguez. Es que más allá, ustedes tienen que tener en cuenta que en las contravenciones de tránsito hablamos directamente de una materialidad y de una responsabilidad. La materialidad se prueba ¿con qué? Con el alcotest. Hay un delito de una persona que estuvo manejando y la responsabilidad es directamente proporcional a la materialidad. ¿Por qué? Porque la responsabilidad se determina con qué? Con la información que viene de ese alcotés. Entonces, si es que en el video salgo yo, Diego Pérez, manejando el carro, me doy la vuelta, me piden los documentos, verifican los documentos, me identifican que soy yo, está probado quién es Diego Pérez y que Diego Pérez estaba manejando, ¿no es cierto? Ahora, me voy a determinar la responsabilidad de Diego Pérez. Diego Pérez es responsable, sí, ¿por qué? Porque estaba manejando, sopló y marcó tanto. Ya, ¿y cómo estamos con la materialidad? De la misma manera. En contravenciones de tránsito es igualito, en la misma manera. ¿Cómo pruebo yo? Ya probé que la responsabilidad recae sobre Diego Pérez. Ahora, ¿cómo pruebo la materialidad? ¿Que existe qué? El delito de conducir en estado de embriaguez. ¿Cómo pruebo eso? De la misma forma. ¿Diego Pérez estaba manejando? Sí. ¿Diego Pérez hizo la prueba de alcotés? Sí. Entonces, materialidad y responsabilidad consumada. Para este tipo de infracciones, la placa del vehículo puede ser alegable, sí, pero que se den paso una situación de tal vez una ratificatoria de inocencia, por eso complejo, doctor. Y la última, en caso Dígame. de que yo me allane y solicite
las atenuantes trascendentales, la 46, la 45 y 5 y 6. Yo me allano al video del agente de tránsito. El señor juez o jueza puede reproducir pese a haber allanado el video. Ya depende del criterio de cada juez. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí en Cuenca, pues lo general, sí, en todas las audiencias reproducen el video. En todas. Y sí depende el criterio de cada juez, pero usted no necesita, bueno, no existe el allanamiento como tal a la información emitida del parte, entiendo su punto, pero lo que yo suelo hacer y lo que yo les recomiendo hacer es lo siguiente: cuando ustedes les pregunta a su cliente, ¿usted, señor Jaime Chiriboga, le leyeron sus derechos constitucionales? Sí. ¿Le agredieron? No. ¿Le informaron que tiene derecho a un abogado? Sí, perfecto. Señor abogado, ¿hay alguna alegación en cuanto a la aprehensión? No. Ahora vamos en cuanto a la flagrancia. Mis únicas preguntas son, señor agente de tránsito, mi patrocinado Jaime Chiriboga, ¿intentó darse a la fuga? No. Señor agente de tránsito, mi cliente Jaime Chiriboga colaboró con la entrega de documentos. Sí. Entonces, con esas dos preguntas, yo que pruebo colaboración, atenuante. Entonces, no es que yo me allano a lo que dice el policía o lo que dice la gente, simplemente le hago esas preguntas y al finalizar mi última intervención, digo, señor juez, considérese que por parte del agente aprehensivo se manifestó que mi cliente ha colaborado, que ha entregado sus documentos y se consideren las atenuantes de los artículos antes mencionados. Y punto, se acabó. Pero la potestad de producir o no el video, si es que ustedes ya aceptan por lo general o no tienen algún punto que debatir, no suelen aperturar el video. Pero sí dependen de cada juez como tal. Eso, doctor, sí, sí he realizado eso de allanarme al video, pero la jueza ha reproducido el video. Entonces, al momento de reproducir el video es el problema de que no hay ningún conductor en estado de embriaguez que va a colaborar en sí, ¿no? Porque el Créame estar que, en estado créame, doctor, es que mis clientes cuando están borrachos son las personas más colaboradoras del mundo. Ya, pero verá, por ejemplo, por acá donde yo estoy, o sea, siempre el hecho de estar en estado Siempre hay un de problema, embriaguez, claro. uno actúa de otra manera. Ujú. Eh, por ejemplo, el otro vez recogieron un joven, pero que recién estaba ya, cumplía los 18 años. Él por el miedo se va al asiento ¿cómo es? De al lado. Ya. Y después no quiere soplar por desconocimiento. Además de eso, no tenía licencia. O sea, Pero quería, ya sin licencia ya son 3 días, 8 horas nomás. claro, quería saber que si de las pruebas por ejemplo, ¿cómo es? La defensa puede ir en favor de un patrocinado de nosotros y le indicamos, o sea, a la final termina realizando la prueba, pero por los efectos del alcohol, como que demora un poco, pero ese poco que demora le toma como una negativa a los jueces. Entonces, uno lo que hizo es Es que alegar eso, de claro, que ya perdón, Giovanni, ya son aspectos obviamente ya más que objetivos de los jueces son subjetivos. Lamentablemente yo pienso que no existe una objetividad al 100% con los jueces, existe una subjetividad, pero mi idea como tal dentro de los cursos que doy es que ustedes tengan la esencia y ustedes ahorita ya tienen la esencia y ya saben que así se produzcan el video, ustedes, ¿qué tienen que hacer después del video? Decirle, señor agente, él intentó darse a la fuga. Obviamente no intentó, ¿no es cierto? Porque no existe. O si es que tal vez no quiso darles los documentos, no preguntarle, ¿colaboró con la entrega de documentos? No, sino, ¿él le entregó los documentos? Sí. ¿Pudo verificar que era el señor a través de su licencia? Sí. Y luego preguntarle otros temas más. O sea, tratando de lo que pasó en el video, como que bajarle, que el juez tenga la prioridad de eso, sino se quede con las últimas preguntas que ustedes hagan. Eso, gracias. ya. Bueno, estimados colegas, no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda al respecto. Mi estimado doctor, por favor, no sé si podría intervenir nuevamente. Claro que sí, con todo gusto. Mi estimado doctor, muy buenas noches nuevamente. Una consulta de igual, está por concretarse asumir la defensa técnica bueno, dentro de un accidente de tránsito que hubo el arrollamiento de una persona. Le comento cómo son los hechos prácticos, mi estimado doctor, para que me dé un criterio.
y de ser factible, obviamente me direccione cómo podría manejar este caso, que es un poco complejo. Ya, Un, solo le interrumpo con un tema. ya. Con todo gusto, Vinicio, pero seamos concretos en los hechos Sí, para sí, que sí, todos sí, puedan comprender. lo más pronto, mi estimado. Un Perfecto. bus, bueno, ese hecho se produjo acá en la provincia de Tungurahua, estoy saludando desde Ambato. Ok. Un bus se está bueno, se está trasladando de forma normal hasta, llega a un redondel y dentro del bus se produce un altercado entre un vendedor ambulante y el controlador hermano del conductor. Se estaciona abruptamente en un redondel para poder solventar, digamos, este inconveniente, pero en el lugar se estaciona justo atrás de él está una carreta vendiendo alimentos, justo a unos 3 metros de donde se estaciona el bus. Ya. En el momento del altercado, obviamente el conductor, como es hermano del controlador que se estaba siendo agredido, obviamente por este vendedor ambulante, por sus características, le estaba ganando, digámoslo así. Entonces, el conductor pone freno de mano y se baja inmediatamente. Obviamente hay un video, se ve que baja el conductor a ayudarle al hermano, al controlador. Pero en ese instante, el vehículo por su tonelaje obviamente y cargado de pasajeros no le soporta, creo, el freno de mano y comienza a bajarse. Se baja a los 3 metros de distancia que estaba con el el vendedor que estaba en la vía dentro de una moto con digámosle, una adecuación para sus ventas. Y no le da tiempo y le arrolla a este señor, pero no estaba el conductor en su lugar, digámoslo así. ¿Cómo se direccionaría en este tema, mi estimado doctor? Obviamente hablando de la responsabilidad y materialidad que estamos hablando. Ya, pero existieron lesiones de la persona que estuvo de la persona que, o no existió ninguna persona en ese puesto, en esa Oh, ubicación. pues, no, la persona que estaba vendiendo fue arrollado y Ya. falleció. Chut. Ahí, bueno, ahí cambia bastante la situación. Claro, Bueno, a ver. Ustedes tienen que tener en cuenta que no necesariamente que esté conduciendo o que no esté conduciendo le va a determinar o atenuar una no responsabilidad del hecho. ¿Por qué? Porque ustedes saben que se debe tener el debido cuidado en no solo en el momento de la conducción, sino en el tema de que en este caso existió una falta de cuidado directo del vehículo. ¿No es ya, cierto? Entonces, lo que yo le sugeriría ahí a usted es que obviamente se vaya por el tema de que no se puede probar quién estaba conduciendo el vehículo, pero si se logra determinar que quien estaba conduciendo fue la persona que no tuvo el debido cuidado, el deber objetivo del cuidado de asegurar el vehículo, ahí usted tendría que irse por tratar de llegar a un acuerdo con la familia de la persona que falleció. ¿Ok? Mire y analice cómo se van desarrollando las cosas. Mire y analice si que Fiscalía tiene como tal una, un indicio clave de quién era la persona que estaba conduciendo. ¿Ok? Si es que ya, Fiscalía puede determinar eso, usted ya tendría que cambiar su estrategia. Pero si Fiscalía no puede determinar eso, ya le toca a usted que tratar de alargar un todo para que las cosas se enfríen. Pero mi sugerencia es que si Fiscalía ya dice quién no tuvo el deber objetivo del cuidado de asegurar el vehículo y es más, se bajó hasta por un tema de pelea, me dice, por un tema de riña. ajá, Entonces, mire, ¿quién incumple el deber objetivo del cuidado? El mismo conductor. ¿Quién ocasiona el accidente? El mismo conductor. Entonces, si Fiscalía tiene todos esos elementos, mejor trate de llegar a un acuerdo. Pero si es que no mismo, si es que no se puede probar, porque como sabemos, materialidad hay, clarísimo, existe una persona fallecida, pero responsabilidad, ¿a quién le implica eso? A Fiscalía. ya, Usted no otorgue elementos de información ni nada mientras no esté seguro. Si es que le llaman a rendir versión a su cliente o algo que se acoja al derecho al silencio. ¿Ok? Si le llaman a rendir versión al ayudante, de igual manera que se acoja al derecho al silencio. Y ahí va viendo usted cómo se desarrolla el proceso. No le puedo decir exactamente qué hacer porque estamos, como usted mismo dice, estamos en la víspera de algo que sucedió. Pueda que Fiscalía no logre determinar, pueda que nadie sepa quién mismo estaba manejando, ¿no es cierto? Pero
si es que Fiscalía logra determinar el deber objetivo del cuidado, a quién le implicaba y a quién le correspondía es al conductor. Entonces, mi sugerencia es espere y analice esa situación y vea Claro, cómo se... lo que pasa, mi estimado doctor, rapidito igual. El propietario del vehículo, obviamente, él preocupado por su bien, por su bus, obviamente dentro del trámite para realizar la diligencia y sacar el vehículo que está retenido, obviamente él señaló casillero y obviamente dentro de la versión que él genera ya está dando nombres del conductor, entonces obviamente se conoce ya del conductor. Exacto, pero se conoce quién estaba a Ah, cargo del bus como ajá, conductor, pero no se conoce quién estaba conduciendo está al momento del hecho. ya Claro, correcto, mi estimado doctor. le toca a usted tratar de dilatar y tratar de evadir ese tema de responsabilidad, pero tiene que esperar que se desarrolle el proceso. Muy gentil, mi estimado doctor, gracias por la Gracias. dirección. No, de nada. Fernanda, le escucho. Buenas noches. Buenas noches, doctor y colegas. Más bien un gusto y agradecimiento por la apertura y los conocimientos transmitidos. Doctor, yo tengo una inquietud, verá. Pasó el siguiente caso. Yo no litigo penal, pero estoy aprendiendo y me gustaría incursionar quizás en esta materia. Sin embargo, el hecho ocurrió lo siguiente, un accidente de tránsito, un vehículo particular contra un taxi de cooperativa. Bueno, ¿qué sucedió? Llegaron a un arreglo y el tema es, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Qué sucede con este vehículo particular que quedó hecho nada porque fue por tema de que, bueno, la persona del vehículo particular ha estado un poco con tema de alcohol y se ha ido encima, bueno, en sí el vehículo particular de la persona quedó en nada. Pero mi pregunta es, este vehículo no estaba a nombre del señor que estaba conduciendo, sino a nombre de otra persona. ¿Qué sucede a posterior con, yo qué sé, con la Agencia Nacional de Tránsito o con el tema legal del vehículo? Porque ya se hizo nada este vehículo particular. ¿Hay algún conflicto quizás en un futuro o cómo queda esa situación legal del vehículo para con la persona dueña del vehículo? Claro, a ver, Fernanda, bueno, entiendo su pregunta va direccionado directamente a qué pasa con el vehículo, ¿no es cierto? Entonces, voy a responder directamente en eso sin referirme a los hechos. Si es que existe un vehículo que, por ejemplo, fue robado, si es que existe, por ejemplo, un vehículo que los daños materiales son tan cuantiosos que realmente no se pueden reparar, si es que existe un vehículo que tal vez fue chatarrizado, si es que existe un vehículo que fue abandonado en un patio de retención, en cualquiera de esos aspectos ustedes pueden solicitar que ese vehículo sea dado de baja del sistema de la ANT y únicamente lo que tienen que hacer es probar que realmente ese vehículo ya no funciona, ya no está en uso y ya no está en actividad. ¿Para qué? Para que no se sigan generando montos a posterior. Exacto. Entonces, a Es través decir, perdón, Doc, que le corte. Es decir, se va a ir generando costos de matrícula y en el SRI bajo el nombre que está del propietario, ¿verdad? Si no se hace exactamente. esto. Wow, Exactamente. ya. Entonces, usted a través de Fiscalía podría hasta solicitar copias del proceso de Fiscalía mismo para que eso adjunte a la solicitud para que el vehículo sea dado de baja del sistema, porque obviamente es un vehículo que ya no es viable para la conducción. Pero eso lo tiene que hacer directamente en la ANT y en su caso, a través de copias certificadas de Fiscalía, tendría que solicitar en Fiscalía copias del informe y obviamente poner en conocimiento de fiscalía para qué está solicitando eso, porque ustedes saben, si está en investigación previa, no suelen otorgar copias certificadas como tal, sino únicamente copias simples. En este caso se llegó a una conciliación Ya, mucho mejor, mucho mejor. Si el proceso ya está archivado, ingrese la solicitud a fiscalía, solicítele copias certificadas y todo. Hicieron a través hicieron a través del juzgado, solo presentaron el acuerdo en fiscalía. no, hubo, bueno, tengo ¿Hubo entendido que audiencia se de llegó, principio de oportunidad? exactamente, Ya. exactamente, hubo Ya, audiencia. Ajá. entonces, mucho mejor, si tienen audiencia de principio de oportunidad, solicite copias certificadas directamente a Fiscalía y puede solicitar únicamente del informe y con la resolución emitida por parte de la unidad judicial en donde se pasó la audiencia de principio de oportunidad, en donde se aprobó el acuerdo que ustedes llegaron, con esa documentación solicite que se dé de baja del sistema de la ANT del vehículo. Bueno, una vez solicitadas estas copias, tenemos que hacer una solicitud a la ANT. Sí, hay un formulario, colega, hay un formulario, Fernanda, para dar de baja. No le tengo yo a la mano, pero directamente en la NT puedes solicitarlo o en línea.
Si es que encuentro, les paso a los grupos, pero puede hacerlo a través de esa situación. Ya, Doc, muy amable, gracias. Listo, con todo gusto. Anthony Morales, le escucho. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Doctor Diego, un gusto saludarlo. Primeramente, una disculpa, no puedo activar mi cámara debido a daños técnicos. Tranquilo, Nada, Anthony. quería extenderle un caluroso agradecimiento. Muchísimas gracias por la ponencia, por este curso. Nos sirve muchísimo, mí y a mis compañeros que estamos presentes. Y quisiera también extender un consejo, como bien decía usted hace un momento, que le demos hasta el último en todo proceso, leamos lo que es el parte policial, veamos los videos en las audiencias de flagrancia. Yo les digo esto como un consejo porque hace un momento escuchaba a un compañero que decía que básicamente llega a la audiencia y dice, no, mi cliente sí estaba manejando el carro en estado de embriaguez y basta. Yo les quisiera aconsejar que le den hasta el último. A veces pasa casos, por ejemplo, yo tuve el caso de que a mí me llamaron por un cliente que conducía en estado de embriaguez y muchos colegas a veces no me creen. Yo a ese cliente le liberé por intimidación del agente de tránsito. Y yo les paso el número de procedimiento y pueden leer en la audiencia qué pasó. Que básicamente mi cliente sí estaba borracho, pero al momento de la audiencia, al momento de reproducir el video, el agente le pasó la cámara a otro compañero de él y no le dejaba ni siquiera hacer las pruebas. Decía, a ver, ¿en qué dirección estamos? Hasta que se ubique. No, no puede. A ver, léame esto. No, no puede. Y básicamente lo que pasa es que yo alegué que le estaba intimidando, alegué que mi cliente no era de aquí de Cuenca, era de otra ciudad, pues cuanto ya se ubicó, pero no podía saber las direcciones exactas. ¿Qué pasó? Salió en libertad. Eso nada más, mi estimado doctor, muchísimas gracias nuevamente por el curso. Chévere, Anthony, gracias por el Saludos. aporte. Y sí, como siempre les digo, prepárense bien y pasen las audiencias bien preparados, por más fácil que parezca. Y como les dije ayer, a veces los errores de los partes policiales es lo que a ustedes les va a dar la libertad de sus clientes. Y sobre todo en los temas de tránsito, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que vamos a ver ya en el otro curso del tema de impugnaciones de tránsito y todo, también es importante en los videos. Cuando existe por ejemplo, les digo en estas palabras, transporte ilegal, que es el título que tienen en redes sociales el director del EMOV, el director de la ATM y todo, cuando obviamente no tienen el título habilitante para prestar un servicio, ¿no? Entonces, ahí es importante el video, la entrevista que se hace y todo eso, y sobre todo en tránsito es importantísimo que ustedes vean el video, que ustedes, obviamente, como sabemos, si es que ya sopló y marcó, ¿qué podemos hacer? Solo solicitas atenuantes, no, tampoco vamos a mandarnos la mejor audiencia del mundo cuando ya no tenemos de qué agarrarnos, sí, únicamente nos tocaría eso. Entonces, estimados colegas, si no hay más preguntas, de igual manera les agradezco por su interés, me veo caras conocidas siempre. Eh, Estamos casi 50 personas conectadas, algunos me escribieron ya pidiéndome que les pase la grabación y todo porque no se iban a poder conectar. Entiendo, hicimos un cambio de fecha por el partido de Ecuador, si hubiéramos mejor estado en el curso ayer, hoy día ya estábamos libres, ¿no es cierto? Doctor, Pero bueno, es la vida. únicamente para que el colega que recién habló, para que nos pase ¿cómo es? El El número de número causa de para proceso. revisar, Chévere. para Anthony, si puede ilustrarnos. ponerse en el grupo, póngale el número de proceso para que revise. Igual, y yo les mandé a los grupos de WhatsApp la resolución del proceso del doctor Juan Carlos Salazar, que también hizo la prueba psicosomática. Entonces, como no ven los drives, ya se pierden esa información. Verifiquen el drive de la información que yo les envié. Ahí también hay una resolución en donde el doctor no tuvo sentencia pese a no haber soplado, pese a que el agente apresor le dijo que no pasó ninguna prueba y ahora está en una investigación, como les había dicho, por falso testimonio en contra de este agente de tránsito. Entonces, siempre es bueno revisar todo eso, ¿ok? Entonces, colegas, prendan la cámara para tomarles la fotito de la despedida. Gracias. Con la Mi gente que estimado se doctor, inscribe. una consulta. Los certificados que se habló también dentro de este curso y cómo se va a manejar. Verá, los certificados virtuales, creo que en este curso había solo dos personas que querían certificados físicos. Los certificados virtuales, yo les envío un link para que ustedes se descarguen a partir del día lunes, ¿ok? El viernes hacemos todo esto con la abogada que trabaja conmigo y a partir del día lunes ustedes ya se pueden ir descargando eso, ¿ok? Yo les subo a un drive y ustedes de ahí se descargan, ahí buscan su nombre y se descargan, ¿sí? Muy gentil, mi Entonces, estimado. con todo gusto. Entonces pónganse ahí para tomarles una foto y nos vemos en la siguiente. Ah, otra cosa que antes de despedir. Verán, el día
a ver, mañana es jueves. El día de mañana voy a dar un curso gratis a través de TikTok y voy a enviar un link de Zoom a la gente que quiera conectarse. Este curso no nos vamos a demorar más de media hora, pero tiene como objetivo la defensa de los centros de privacidad, perdón, de los centros de, de Alcohólicos Anónimos cuando se presenta un habeas corpus en contra de ellos. ¿Ok? Porque tuve una consulta de unos estudiantes que les habían pedido esto y yo sí tengo algunas resoluciones de ese tema. Dice abogado, yo, sí está correcto la U, doctor, porque aquí en Cuenca tránsito es con la U los números de procesos. Entonces, mañana voy a dar el curso a las 5:30. Bueno, no sé si a las 5:30 o a las 6, pero yo les voy a avisar a través de los grupos de WhatsApp. Esto va a ser, les voy a mandar el link de Zoom para que se conecten a Zoom, los que quieran, y únicamente vamos a ver qué es lo que ustedes tienen que alegar para evitar que el centro de rehabilitación no sea considerado como que hizo o realizó una acción u omisión en cuanto a una prisión de, perdón, en cuanto a una privación de libertad ilegítima, ilegal y arbitraria, ¿ok? Entonces, si algún rato les llegan a contratar o algo, sepan qué tienen que hacer. Esto va a ser completamente gratis y no nos vamos a demorar más de una media hora, unos 40 minutos. Lo que quiero hacer es que quiero probar la plataforma para darles yo el curso a través de Zoom, pero que se suba a TikTok, ¿ok? Entonces, si es que quieren y les interesa el tema, pues es súper bueno porque miren, yo tengo dos centros que trabajan conmigo aquí en el Azuay y solo de esas audiencias yo les cobro $400 y son audiencias que paso en 20 minutos. Entonces, es súper bueno, ¿sí? Entonces, si les interesa, mañana se conectan, ¿ok? Yo les Eh, mando los links a los grupos de WhatsApp. Entonces, ahorita sí solo puedo hacer La hora de esa capacitación, mi estimado Doug. 5:30, 6 máximo. ¿Ok? Pero yo les voy a enviar ya, yo qué sé, al mediodía les digo, nos vemos a las 5:30, nos vemos a las 6 ya. Pero sí quiero que se conecten a través de Zoom para luego producir eso. Ana Castillo, sí, el día viernes yo les envío el link del curso de lunes, el link del curso de hoy y todo el material que vimos aquí para su respaldo a los mismos correos que tienen registrados, ¿ok? Con esto sí me despido, colegas. Ahora sí pónganse para la foto. A ver, espérenme un momentito, no se vayan, no se vayan. Déjenme, amplío esto para que salgan todos, ¿ok? Déjenme amplío esto un ratito. Si no, no están saliendo todos. Listo, ahí sí. Ok, colegas, nos vemos, cuídense y nos vemos mañana para los que les interese. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Gracias, doctor. gracias, doctor. Hasta Gracias. luego, Gracias, doctor. Muchísimas gracias.